Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Soy Cristian y el día de hoy vamos a empezar a ver un tema que yo considero fundamental al momento de desarrollar software. Tenemos que entender que nosotros como programadores hacemos uso de diferentes lenguajes para comunicarnos con la máquina, para darle instrucciones y en general para poder crear estas aplicaciones tan robustas que generamos hoy en día. ¿Vale? Hoy vamos a entender qué es un lenguaje de programación y cómo lo utilizamos. Primeramente, podemos definir al lenguaje de programación como un lenguaje formal, pero para entender lo que es un lenguaje formal, vamos a analizar un contraste con el lenguaje natural. ¿Qué es un lenguaje natural? Esto es algo un poco más sencillo de explicar. Podríamos decir que el lenguaje natural es un conjunto, está definido por un conjunto de símbolos. Este pequeño conjunto de símbolos podríamos definirlo como el alfabeto, que unidos entre sí pueden generar palabras. El significado de estas dependen del contexto donde se desarrollan, ¿vale? Por así decirlo, en los diferentes idiomas que nosotros manejamos, hables el inglés, el español, el italiano, etcétera, se usa una serie de símbolos que podríamos considerar alfabetos del propio idioma, ¿vale? Ahora, las combinaciones de estos símbolos, como podría ser la A, la B, la C, las combinaciones de estos podemos llamarles palabras. Y el sentido de estas palabras va a depender del contexto en el cual se desarrolla. Por ejemplo, yo estoy, no sé, hablando español y puedo decir que voy a tener el verbo vino, o sea, bueno, el verbo venir conjugado en pasado, que es vino, y la bebida alcohólica vino, ¿vale? Son dos palabras que si las vemos y las analizamos de una forma objetiva, son exactamente iguales, pero cuando estamos buscando darles un significado, este depende completamente del contexto. Ahora, los lenguajes formales son un mismo conjunto de símbolos y reglas para unir más que nada esos símbolos. Ahora sí que es como el alfabeto mismo, pero un montón de reglas para unir estos mismos símbolos que definen palabras. Y estas son palabras únicas. Son palabras que nunca se van a repetir, que nunca vas a tener una coincidencia de una palabra con otra palabra iguales, ¿vale? Y tienen un significado que es independiente del contexto. Podríamos decir que estas palabras, como son irrepetibles, siempre van a tener el mismo significado. Entonces, nosotros podemos entender que cuando veamos una palabra en un lenguaje formal, esta no va a tener un significado ambiguo o no va a tener un significado subjetivo, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Los ejemplos del lenguaje natural, como les comentaba, está vino, del pasado del verbo venir. Nosotros podremos decir, por ejemplo, él vino ayer por la noche. Y vino de la bebida alcohólica, podríamos decir, el vino estuvo muy bueno, etc. Y por parte del lenguaje formal, vamos a tener combinaciones de símbolos que vamos a definir como palabras, palabras, y estas palabras son irrepetibles. Muy bien, entonces, ya que vimos qué es un lenguaje formal, vamos entonces a hablar de qué es un lenguaje de programación. Uh, un lenguaje de programación es un lenguaje con el cual nosotros vamos a poder brindarle al ordenador las diferentes instrucciones que queremos que realice para ejecutar múltiples procesos, ¿vale? Podríamos decir que el ordenador no tiene la habilidad de comprender qué es lo que le estamos diciendo. El ordenador no comprende, el ordenador no puede distinguir entre lo que es vino del verbo venir y vino de la bebida alcohólica. Nosotros tenemos que especificarle al ordenador para que no lo comprenda. No es que él haga la función de comprenderlo, él tiene que hacer la función de obedecer, de ejecutar puramente las instrucciones que le estamos dando. Muy bien, ahora entramos en materia. ¿Qué tipos de lenguajes hay? Pues hay dos tipos de forma general, aunque podríamos hablar de muchas otras clasificaciones, pero en este momento tocaremos dos. La primera son los lenguajes de bajo nivel y la segunda son los lenguajes de alto nivel.
¿En qué se diferencian? Esto es un tema muy importante que vamos a ver en dos videos separados. El primero será acerca de los lenguajes de bajo nivel, qué utilidad podemos darles y a qué está enfocado, un poco de historia, etc. Y lo mismo para los de alto nivel. Vamos a ver distintos ejemplos de estos mismos y analizaremos un poco la sintaxis para que se vea el contraste que existe entre los de alto y los de bajo nivel. Muchas gracias por haber puesto atención a este video y bueno, les recomiendo seguir con esta serie de videos fundamentales en caso de que no se consideren listos para entrar a programar de ceros. Esto más que nada es para las personas que van partiendo desde el inicio a empezar a programar. Vamos from zero to hero, entonces pues por aquí empezamos. Muchas gracias por su atención y pues bueno, esto es todo.